¿Es posible robarle el alma a un ser humano sin que su corazón deje de latir? En los años 60, en el corazón de la Ciudad de México, hubo quienes descubrieron que la respuesta es un rotundo sí. Bajo la sombra de la Guerra Fría, mientras el gobierno mexicano colaboraba con la CIA en la Operación Litempo, un experimento mucho más siniestro se gestaba en los pabellones más aislados de nuestros hospitales. No buscaban curar, buscaban despatronizar, borrar la memoria y la identidad para reescribir la mente humana desde cero. Hoy vamos a descender a los archivos que intentaron quemar. Descubriremos cómo el rastro del Dr. Ewen Cameron llegó a suelo mexicano. ¿Y qué pasó con aquellos que entraron a un hospital con un nombre y salieron sin saber quiénes eran? Prepárate, porque después de esto, dudarás de cada recuerdo que guardas en tu memoria. Bienvenidos a Narraciones Oscuras. El origen del miedo. A principios de los años 50, la CIA vivía una paranoia colectiva. Estaban convencidos de que los soviéticos y los chinos habían perfeccionado técnicas de lavado de cerebro para convertir a soldados enemigos en agentes dormidos. Su respuesta fue el proyecto MK Ultra, un programa secreto con un presupuesto casi ilimitado cuyo objetivo era simple: dominar la voluntad humana. La llegada del borrador de mentes. Para liderar una de las ramas más extremas reclutaron al Dr. Ewen Cameron. Cameron no buscaba tratar enfermedades mentales. Él veía la mente humana como una vieja cinta magnética que podía ser borrada. Su teoría de la despatronización sostenía que si sometías a un cerebro a un trauma masivo mediante electroshocks continuos y drogas, la personalidad se desmoronaba. Una vez destruida, él creía que podía reprogramar al individuo. Pero para perfeccionar este horror, necesitaba sujetos de prueba y un lugar donde nadie hiciera preguntas. El Pacto de Silencio. México, bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, no solo era un aliado estratégico, era un laboratorio sin restricciones. A través de la red Litempo, la CIA tenía acceso directo a los niveles más altos de la seguridad nacional. Pero el intercambio no era solo de información, era de facilidades. Para que el Dr. Cameron y sus teorías funcionaran, necesitaban un flujo constante de sujetos que nadie fuera a reclamar. Y en el México de los 60, los desaparecidos del sistema eran el recurso perfecto. El dinero y las fachadas. El financiamiento fluía a través de fundaciones de fachada como la Human Ecology Fund. El dinero llegaba a clínicas privadas y pabellones específicos de hospitales públicos, donde se instalaban equipos que los médicos locales no comprendían. Se decía que eran donaciones para el progreso psiquiátrico, pero en realidad eran las herramientas para el borrado de la mente. Aquí, lejos de la supervisión del Congreso de Estados Unidos, los protocolos de Cameron se aplicaron sin piedad, protegidos por el mismo sistema que debía cuidar a los ciudadanos. El coma inducido. El método más extremo de Cameron, aplicado en clínicas seleccionadas de la Ciudad de México, era el sueño prolongado. No era un descanso, era un asalto químico. A los pacientes se les mantenía en un coma inducido por drogas durante semanas, a veces meses. El objetivo era romper el ciclo natural del cerebro, forzándolo a un estado de regresión total donde el individuo olvidaba incluso cómo hablar o alimentarse. Imagina despertar después de 30 días y no saber quién eres, ni reconocer el rostro de tu propia madre. La conducción psíquica. Pero el horror no terminaba en el sueño. Mientras estaban inconscientes, se les colocaban auriculares que reproducían mensajes en bucle, miles de veces al día. A esto Cameron lo llamó conducción psíquica. Eran frases diseñadas para reconstruir la personalidad, desde órdenes directas hasta insultos degradantes. En México, los testimonios sugieren que estos mensajes se adaptaban para asegurar la obediencia absoluta, convirtiendo a seres humanos en pizarras en blanco listas para ser escritas por sus captores. El Palacio de la Locura. Inaugurado con pompas por Porfirio Díaz como el Palacio de la Locura, para los años 60, la Castañeda se había convertido en un infierno de hacinamiento y negligencia. En sus pabellones, miles de personas vivían en condiciones infrahumanas. Fue en este caos donde los enviados del proyecto MK Ultra encontraron su laboratorio perfecto. Entre el pabellón de los distinguidos y el de los indigentes, se instalaron unidades de tratamiento que no respondían a la dirección del hospital, sino a mandos externos. Tras los muros de Tlalpan.
Se dice que, en las noches más silenciosas de Tlalpan, los gritos de los pabellones de aislamiento eran ignorados por los guardias, quienes tenían órdenes estrictas de no intervenir. Aquí, sujetos que ingresaban por crisis nerviosas menores, eran sometidos a las dosis más altas de LSD y electroshocks de alto voltaje. La Castañeda no era un hospital para sanar. Para la CIA, era un depósito de material biológico desechable, donde la ética médica mexicana se dobló ante el presupuesto estadounidense. Las fundaciones fantasma. ¿Cómo ocultas millones de dólares destinados a tortura científica? La CIA no enviaba cheques a nombre de MK Ultra. Utilizaban instituciones como la Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana. Bajo esta fachada de estudio sociológico, el dinero fluía hacia universidades y hospitales mexicanos. Documentos desclasificados revelan que los montos eran transferidos como subsidios de investigación, pero el destino final eran los laboratorios de aislamiento donde el Dr. Cameron aplicaba sus teorías. Los recibos del horror. Lo más inquietante no es solo el origen del dinero, sino en qué se gastaba. Los registros muestran compras masivas de LSD-25, equipos de electroshock de última generación y barbitúricos que superaban con creces las necesidades de cualquier hospital psiquiátrico estándar de la época. En México el rastro se vuelve borroso debido a la quema de archivos en 1973 por orden de Richard Helms, entonces director de la CIA, pero los fragmentos que sobrevivieron pintan un cuadro aterrador. México fue la caja chica y el patio trasero para los experimentos que eran demasiado ilegales para el suelo estadounidense. La Gran Purga de 1973. En 1973, ante el temor de que las investigaciones del Congreso revelaran el horror total, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó algo sin precedentes: la destrucción total de todos los archivos del MK Ultra. Millones de páginas que contenían nombres, fechas y los resultados de los experimentos en México se convirtieron en humo. Lo que hoy sabemos es apenas la punta de un iceberg de ceniza. El sistema no solo borró los documentos, intentó borrar la verdad misma, las víctimas sin nombre. Pero no solo se quemaron papeles, miles de personas quedaron con sus memorias fragmentadas, mentes fracturadas por el sueño prolongado y las drogas. Muchos murieron en el anonimato de la Castañeda o terminaron sus días en las calles de la capital, sin entender por qué sus recuerdos habían sido sustituidos por voces extrañas. El legado del MK Ultra en México es un silencio ensordecedor, que aún habita en los pasillos de los viejos hospitales y en los archivos sellados del gobierno. La pregunta incómoda. El proyecto MK Ultra en México no fue una anomalía, fue una decisión. Una decisión de sacrificar mentes humanas en el altar del control total. Hoy, los muros de lo que fue la Castañeda guardan un silencio sepulcral. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Se detuvieron realmente estos experimentos tras la quema de archivos en el 73? ¿O simplemente se volvieron más sofisticados y difíciles de detectar? ¿Crees que aún existen proyectos fantasmas operando en las sombras de nuestras instituciones? ¿Conoces alguna historia similar que haya ocurrido en tu país? Déjame tu teoría en los comentarios, los estaré leyendo y respondiendo a los más inquietantes. Si te atreves a seguir explorando los rincones más oscuros de la historia, suscríbete y activa la campana. Esto es Narraciones Oscuras, y recuerda, hay verdades que es mejor no despertar. Nos vemos en la próxima sombra.